Hay una soledad particular en las carreteras de madrugada. No la soledad de un cuarto vacío ni la de una ciudad que duerme. Es una soledad más antigua, más abierta. La soledad de kilómetros de asfalto que se extienden en la oscuridad sin un solo punto de referencia, sin un solo testigo, sin nadie que pueda confirmar lo que estás viendo. Los camioneros conocen esa soledad mejor que nadie. La habitan durante horas, a veces noches enteras, con el motor como única compañía y los faros iluminando apenas un fragmento pequeño de todo lo que hay ahí afuera. Y en ese fragmento pequeño, a veces, aparece algo que no debería estar en ninguna carretera del mundo. Esta noche, 3 camioneros van a contarte lo que encontraron en la oscuridad de la carretera. Historias que tardaron meses o años en contarle a alguien, porque sabían que la primera pregunta que recibirían sería la misma de siempre. ¿Estabas cansado? ¿Habías dormido bien? Y la respuesta, en los 3 casos, era sí. Estas son sus historias. Las carreteras mexicanas tienen una característica que las hace diferentes a las de otros países. No son solo vías de transporte, son territorios con historia propia, con accidentes olvidados, con cruces de camino que en la cultura popular tienen un peso que va mucho más allá de lo geográfico. Los camioneros que recorren esas carreteras de noche lo saben. No todos lo admiten, pero lo saben. Esta historia fue compartida en un foro privado de operadores de transporte de carga hace aproximadamente 2 años. El hombre que la publicó llevaba más de 20 años manejando rutas nocturnas y escribió al principio de su testimonio algo que nos pareció importante compartir antes de comenzar. Escribió: "No soy una persona que crea en estas cosas, o no lo era. Me llamo Gerardo. Tengo 48 años y llevo 23 manejando tráileres en rutas de larga distancia. He recorrido este país de norte a sur más veces de las que puedo contar. Conozco cada tramo de cada carretera federal como conozco mi propia casa. Sé dónde están los topes, los baches, los tramos peligrosos, los puntos donde la señal del celular desaparece. Y sé perfectamente bien cuando algo en una carretera está fuera de lugar. La noche que les voy a contar ocurrió en la carretera federal que conecta 2 ciudades del centro del país. No voy a decir cuáles porque el tramo que importa es uno específico, el que pasa por una zona de cerros bajos sin casas ni negocios, sin nada realmente, solo monte a los lados y asfalto al frente. Era una madrugada de noviembre. Pasada la 1 de la mañana, llevaba como 4 horas de camino con otras 6 por delante. La ruta era de rutina, carga de electrodomésticos, entrega al amanecer en la ciudad de destino, todo en orden. Al llegar al kilómetro 31 de ese tramo, mis faros iluminaron a alguien caminando por el acotamiento. Era un hombre, de espaldas a mí, caminando en el mismo sentido que yo iba. Vestía ropa oscura y cargaba una mochila pequeña. Nada fuera de lo ordinario en otro contexto, pero en esa carretera a esa hora no había razón para que nadie estuviera caminando. El poblado más cercano estaba a más de 40 kilómetros en cada dirección. Reduje la velocidad instintivamente. Al pasar junto a él, por reflejo, miré hacia el acotamiento para verle la cara. No pude. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo y el cuello del suéter subido hasta casi los ojos. Solo vi el perfil de la parte superior de su cabeza y su oreja izquierda. Nada más. Pasé de largo, aceleré de nuevo, pero algo me quedó dando vueltas. No sé si fue instinto de camionero, que después de tantos años en la carretera desarrolla cierto radar para las situaciones que no cuadran, o si fue algo más que eso. El caso es que a unos 200 metros adelante frené, eché reversa por el acotamiento y regresé al punto donde había visto al hombre. No había nadie. El acotamiento estaba vacío en los 2 sentidos. Encendí los intermitentes y me bajé con mi linterna. Iluminé el monte a ambos lados de la carretera. Nada. Ningún movimiento. Ninguna figura entre los arbustos. Un hombre caminando a pie por esa carretera no puede desaparecer en el tiempo que tardé en frenar y dar reversa. No hay a dónde ir. El monte es cerrado y la carretera recta. Debería haberlo visto perfectamente. Subí al tráiler y seguí mi camino. Decidí no pensar más en eso.
Pero 3 horas después, al llegar al kilómetro 74 del mismo tramo, mis faros iluminaron de nuevo a una figura caminando por el acotamiento. El mismo hombre, la misma ropa oscura, la misma mochila pequeña, la misma postura con la cabeza inclinada hacia abajo, caminando en el mismo sentido que yo, en una carretera donde no había ningún camino lateral que pudiera haber tomado para adelantarse, en un tramo que yo había recorrido sin detenerme durante 3 horas a velocidad de autopista. No frené esta vez. Apreté el acelerador y no volví a mirar por los espejos hasta que llegué a la ciudad de destino. Entregué la carga, dormí en la cabina hasta el mediodía y tomé la ruta de regreso por otro camino, aunque me costó 2 horas extras de viaje. Eso fue hace 4 años. Recoger a un desconocido en la carretera de madrugada va en contra de todo protocolo de seguridad vial. Los camioneros lo saben. Las empresas de transporte lo prohíben expresamente. Está en todos los manuales. Pero hay situaciones donde la lógica humana se impone sobre el protocolo. Una persona sola en una carretera oscura a mitad de la nada, sin celular, sin opciones. La mayoría de los conductores seguiría de largo. Algunos no. Martín fue uno de los que no siguió de largo. Todavía no sabe si eso fue un error. Mi nombre es Martín. Tengo 39 años y llevo 14 manejando rutas de carga en el norte del país. Soy de los que prefieren la noche para manejar. Menos tráfico, menos calor, más tranquilidad. Nunca me ha molestado la oscuridad de la carretera. Lo que les voy a contar ocurrió hace 2 años en una carretera del norte, en un tramo desértico que de noche parece que el mundo termina a 20 metros de donde apuntan tus faros. Era cerca de las 2 de la madrugada cuando vi la figura al lado de la carretera. Una mujer, parada en el acotamiento con el brazo extendido, pidiendo aventón. Vestía ropa clara que mis faros captaron desde lejos. Al acercarme vi que estaba sola, sin auto, sin maletas visibles. Solo ella parada en medio de la nada. Sé que no debí detenerme. Lo sabía en ese momento también. Pero hay algo en ver a una persona sola en una carretera desierta a las 2 de la mañana que no me permitió seguir de largo. Frené, bajé el vidrio y le pregunté si estaba bien. Me dijo que había tenido un problema con su auto y que necesitaba llegar al siguiente pueblo que quedaba a unos 40 kilómetros. Hablaba con normalidad, sin señales de nerviosismo ni de estar en peligro. Le dije que subiera. Subió al lado del pasajero. Acomodó algo que traía en las manos que no alcancé a ver bien y cerró la puerta. Arranqué y retomé la velocidad de crucero. Los primeros minutos viajamos en silencio. Le pregunté qué había pasado con su auto. Me dijo que se había quedado sin batería. Le pregunté si había llamado a alguien. Me dijo que su celular también estaba muerto. Conversación normal, respuestas normales, todo normal, excepto por una cosa que noté aproximadamente 10 minutos después de que subió: el frío. La cabina de un tráiler en una noche de desierto tiende a mantener bien la temperatura. Yo llevaba el aire apagado porque la noche estaba fresca, pero no fría. Sin embargo, desde que la mujer subió, la temperatura dentro de la cabina había bajado de manera notable. No gradualmente, como cuando abres una ventana. De golpe, como si alguien hubiera abierto una cámara de refrigeración. Miré hacia ella sin voltear completamente la cabeza, de reojo. Estaba mirando hacia adelante con una expresión completamente tranquila. Las manos sobre las rodillas, la postura recta. Le pregunté si tenía frío. Me dijo que no, que estaba bien. Le creí, pero el frío no se fue. Llegamos al pueblo 40 minutos después. Mientras entrábamos a las primeras calles, le pregunté dónde la dejaba. Me indicó una calle lateral cerca de la plaza principal. Frené donde me dijo. Ella abrió la puerta y antes de bajar se volteó hacia mí y me dijo: «Gracias, cuídate mucho en la carretera». Lo dijo de una manera particular, no como despedida casual, sino como advertencia, con una seriedad que no correspondía al tono del resto de la conversación. Bajó y cerró la puerta. Arranqué y tomé la calle principal para salir del pueblo y continuar mi ruta. En el siguiente semáforo recordé que no había visto dónde entró. Me había dicho que vivía por esa calle, pero no había ningún edificio, ninguna casa,
Ninguna puerta donde alguien pudiera haber entrado en los segundos que tardé en arrancar. Volví a dar una vuelta por esa calle. Estaba completamente vacía. Llegué a mi destino 2 horas después y cuando bajé del tráiler noté algo en el asiento del pasajero. Donde ella había estado sentada, el asiento estaba completamente mojado. No húmedo, mojado, como si alguien hubiera estado sentado ahí con la ropa empapada durante 40 minutos. La noche del desierto, cuando la recogí, estaba seca. No había llovido en esa zona en días según el pronóstico del tiempo. Nunca encontré una explicación para el asiento mojado. Nunca encontré quién era ella. Nunca entendí a qué se refería con cuídate mucho en la carretera. Y hay algo más. Esa misma noche, 2 horas después de dejarla en el pueblo, en el tramo final de mi ruta, tuve un reventón de llanta en el eje delantero. Logré controlar el tráiler. No pasó nada, pero si hubiera ocurrido 40 minutos antes, en el tramo del desierto donde no hay ni alumbrado ni acotamiento, el resultado habría sido diferente. No sé qué era lo que recogí esa noche en la carretera, pero sigo preguntándome si sabía lo que iba a pasar, y si me advirtió para que tuviera cuidado, o si simplemente fue una coincidencia. Existe entre los camioneros una creencia no escrita sobre ciertos tramos de carretera, puntos específicos donde algo se siente diferente, donde los animales no cruzan, donde la radio falla sin razón aparente. No todos los conductores lo admiten en voz alta, pero casi todos tienen al menos un tramo que evitan si pueden, un kilómetro que recuerdan, un punto donde algo ocurrió que prefieren no contar. Benjamín tiene ese punto, y a diferencia de la mayoría, él sí puede contar exactamente qué fue lo que vio ahí. El problema es que lo que vio no tiene ninguna explicación que él haya podido encontrar en los 3 años que lleva buscándola. Me llamo Benjamín. Tengo 52 años y llevo 28 en el transporte de carga. He manejado de noche más kilómetros de los que puedo calcular. Conozco la fatiga visual. Conozco las alucinaciones que produce el cansancio extremo. Conozco perfectamente la diferencia entre lo que el cerebro inventa y lo que los ojos realmente ven. Lo que vi en el kilómetro 89 no fue fatiga visual, no fue un error del cerebro. Lo vi durante suficiente tiempo y con suficiente claridad como para saber exactamente lo que estaba mirando. Simplemente no sé qué era. La carretera donde ocurrió es una de las más solitarias del país. Un tramo de casi 100 kilómetros sin gasolinera, sin caseta, sin iluminación de ningún tipo. Solo monte cerrado a los lados y asfalto al frente. La ruta perfecta para pensar, para escuchar música, para llegar a destino sin complicaciones. Era una noche de julio de hace 3 años. Sin luna visible, cielo completamente cubierto de nubes. Oscuridad total más allá del alcance de mis faros. Al llegar al kilómetro 89, que conozco porque hay un marcador vial pintado sobre una piedra al lado de la carretera que siempre identifico al pasar, mis faros iluminaron algo en la carretera que me hizo reaccionar de inmediato. Luces, no una ni dos. Varias luces pequeñas, blancas, dispuestas en el centro del carril, perfectamente inmóviles, perfectamente simétricas entre ellas, como si alguien las hubiera colocado con precisión matemática. Frené hasta detenerme completamente a unos 50 metros de las luces y puse las luces altas para ver mejor. Eran 8 puntos de luz, blancos, de un tamaño similar al de una pelota pequeña, dispuestos en 2 hileras paralelas de 4 cada una en el centro exacto del carril. Flotaban a unos 30 centímetros del suelo, sin ningún objeto visible que los sostuviera, sin ninguna fuente de energía que pudiera identificar. Me quedé parado con el motor encendido mirándolas durante varios minutos. No se movieron, no parpadearon, no cambiaron de intensidad. Solo estaban ahí, quietas, flotando a 30 centímetros del asfalto en medio de una carretera donde no había ninguna razón para que existieran. Intenté razonar lo que veía. Animales con ojos reflectivos. Algún tipo de dispositivo vial que no conocía. Un equipo de señalización dejado por trabajadores. Cualquier explicación. Pero los ojos de los animales parpadean y se mueven. Los dispositivos viales reflejan la luz. No la emiten por cuenta propia. Y no había ningún vehículo de trabajo ni ningún trabajador en ninguna dirección. Saqué mi celular para tomar una foto.
sin señal. Cosa común en ese tramo, lo sabía. Tomé la foto de todas formas pensando que al llegar a zona con señal podría enviarla. Cuando revisé la foto, la pantalla mostraba la carretera oscura y mis faros iluminando el asfalto vacío. Las luces no aparecían en la foto. Estuve parado ahí casi 20 minutos. Ningún otro vehículo pasó en todo ese tiempo en ningún sentido. Lo cual en esa carretera no es tan extraño, pero esa noche lo hizo todo más denso, más quieto, más difícil de procesar. Finalmente tomé una decisión práctica. Tenía entrega al amanecer y no podía quedarme ahí indefinidamente. Metí primera muy despacio y avancé hacia las luces. A unos 10 metros de ellas se apagaron, no gradualmente, de golpe. Como si alguien hubiera jalado un interruptor. Pasé por el punto exacto donde habían estado. El asfalto estaba perfectamente normal, sin marcas, sin objetos, sin rastro de nada. Seguí manejando y llegué a mi destino sin más incidentes. Al llegar revisé la foto de nuevo con la esperanza de que la pantalla me hubiera fallado esa noche y que en realidad la imagen hubiera capturado algo. La carretera oscura, mis faros, el asfalto vacío, nada más. 3 camioneros, 3 carreteras, 3 cosas que encontraron en la oscuridad del asfalto cuando no había nadie más mirando. La próxima vez que vayas por una carretera de noche y veas las luces de un tráiler acercándose en sentido contrario, piensa en lo que ese conductor ha visto en las horas que lleva solo en esa oscuridad. Y agradece que tú no tienes que saberlo. Si llegaste hasta el final de este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si alguna vez viste algo en una carretera que no pudiste explicar. Nos vemos en el siguiente video. Si es que puedes dormir.